Vamos a intentar explicar bien cómo es, y después Sandy Reina, que habla después que yo, va a hablar también, entre otras cosas, de cómo se está llevando esta terapia a la clínica. Tengan en cuenta que yo soy doctor en bioquímica, no soy médico, o sea, no puedo opinar directamente sobre tratamientos. Trabajamos con células y con modelos animales, como ser ratones. Bueno, vamos a hablar de ácido deoxirribonucleico, ácido ribonucleico y proteínas. Y acá hay, así es como se ven estas moléculas. El ADN es una hélice de doble cadena. El ARN tiene una sola cadena, que más o menos equivale a una de estas dos. En el ADN tiene la misma información. Y esa información contiene las instrucciones para que la célula fabrique proteínas. Acá, las proteínas son todas diferentes en su forma, pero consisten de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes, y dependiendo de la secuencia de esos aminoácidos se pliega la proteína de manera que puede tener una forma como esta o forma totalmente distinta. Las proteínas son las que hacen todo el trabajo en la célula. Son enzimas que catalizan reacciones, son componentes estructurales de las células, de los músculos, en fin, todas las partes del cuerpo. Bueno, volvamos al ADN, esta doble cadena. Lo que es importante son estos peldaños que contienen información. El ADN tiene 4 tipos digamos, estos peldaños que se llaman bases, y están como pares de bases, una asociada con una cadena y la otra con la otra, y hay una regla que esta base, que se llama C, forma un enlace con la G. Si de este lado hay G, de este lado hay C, o viceversa, y la A forma enlace con la T. Es un concepto muy importante y realmente es la base de toda la vida. Y lo que importa entonces es el orden de estas bases a lo largo de cada cadena. El RNA, como les dije, equivale a una de estas cadenas, pero la información es la misma. Otra diferencia es que en lugar de T hay una letra que se llama U, pero no tiene mucha importancia eso. Hay gran cantidad de DNA o ADN en cada célula, y los genes están hechos de ADN. Entonces cada gen posee las instrucciones en la forma de la secuencia de estos 4 building blocks, no sé cómo se traduce, ladrillos o algo, peldaños, digamos. Bloques, sí. Esas instrucciones es para fabricar una proteína. Entonces, veamos lo que es una célula. La célula tiene un núcleo. En el núcleo es donde está todo el ADN, y en un proceso que se llama transcripción, cada gen es copiado para fabricar el ARN, o lo que se llama el ARN mensajero. Este pedazo aquí, no estamos mostrando todo el ADN, hay una gran cantidad, pero simplemente un pedazo para que vean como el concepto, ¿no? Y cada gen se puede copiar por el mecanismo de transcripción para fabricar un RNA mensajero. Luego se va del núcleo hacia el citoplasma, donde hay una maquinaria que se llama el ribosoma, que lee estas instrucciones para fabricar la proteína. Y, por ejemplo, estas moléculas acá se llaman ARN de transferencia, y como ven, leen en letras de 3. O sea, aquí se está leyendo estas 3 letras, puede ser, por ejemplo, C, G, A, y eso significa que hay que agregar un aminoácido. Y a medida que se va moviendo el ribosoma a lo largo del RNA mensajero, se va alargando la proteína que emerge. Un proceso bastante complicado. Esto se llama traducción. Bueno, esto es el código genético, o sea, cada combinación de 3 letras del RNA mensajero corresponde a un aminoácido. O sea, hay 64 posibilidades con 3 letras. O sea que el código es redundante, porque solamente se precisan 20 aminoácidos. Por ejemplo, UUU significa el aminoácido fenilalanina, y UC también, o sea, estos son sinónimos. Pero por ejemplo, este aminoácido metionina solo tiene un triplete, AUG. Además, significa, le dice al ribosoma que acá hay que empezar. O sea, el primer aminoácido siempre es metionina. Después hay otros que tienen
dos tripletes o 6 en algunos casos. Y estos 3 que están en rojo significan, le dicen al ribosoma que acá hay que terminar. Bueno, esto se estableció en los años 60, es muy importante, en todos los organismos y todas las células se usa este código genético para entender las instrucciones del gen en el ADN y sintetizar una proteína. Bueno, después en 1977 se descubrió que nuestros genes no es tan sencillo, no se lee directamente lo que está en el ADN y en el ARN para fabricar la proteína, sino que hay un proceso intermedio, porque esta es la estructura de un gen. Lo que dibujamos aquí como cajas se llaman exones y las líneas horizontales se llaman intrones. En realidad el RNA, bueno, este es DNA. Cuando se copia esto por transcripción tiene la misma estructura, empieza acá, termina acá, y tenemos exones e intrones de diferentes tamaños. Después está este proceso de splicing o corte y empalme, que se cortan todos los bordes entre los exones y los intrones y se unen los exones. O sea que el RNA mensajero que sale del núcleo para ser traducido es este. Esto es lo que tiene la información que tiene que leer el ribosoma para fabricar una proteína. Todos estos intrones tienen que desaparecer. Y todo esto está ocurriendo en el núcleo de la célula. Bueno, en 1977 estos investigadores, él estaba en Boston Harvard, él estaba en MIT, descubrieron este proceso de splicing o corte y empalme y unos cuantos años después se llevaron el premio Nobel de Medicina. Porque era totalmente inesperado que existiesen estos intrones, pero bueno, existen. Acá hay unas estadísticas que pueden ser de interés. En el cuerpo en total tenemos 100 billones de células, es una cantidad impresionante, ¿no? Y en cada una de esas células tenemos en el núcleo 3.000 millones de pares de bases de ácido deoxirribonucleico, multiplicado por 2, porque la mitad viene del padre, la mitad viene de la madre. Y más o menos, se completó el proyecto del genoma, sabemos que tenemos alrededor de 25.000 genes presentes en cada célula. Bueno, en realidad todas las células tienen el mismo conjunto de genes, los 25.000, pero por ejemplo una célula en el hígado y una célula en el riñón no expresan los mismos genes. Los genes se pueden prender y apagar, ese es el proceso de transcripción, el primer paso donde se copian ARN, puede variar entre cada célula, por eso al final las células son diferentes porque expresan proteínas diferentes. Un gen promedio tiene unos 27.000 pares de bases y 8 intrones, pero por supuesto eso varía mucho dependiendo del gen. De todos modos, en cada célula hay unos 200.000 intrones. No todos los genes están prendidos al mismo tiempo, pero digamos cada célula puede expresar unos 10.000 genes. Y eso ya son 80.000 intrones en una célula que la maquinaria de splicing tiene que reconocerlas con mucha fidelidad. Bueno, yo sé que como concepto es bastante complicado, entonces acá hay una analogía que quizás se puede entender un poco mejor, a pesar de que no traduje este slide, pero bueno. Splicing se puede comparar a si uno tiene un cable, hacer corte y empalme, como hacen los electricistas, ¿no? Entonces, digamos que acá hay un exón, otro exón y un intrón. Y esta sería la maquinaria de splicing, hay que cortar acá y ensamblarlo. Y esta maquinaria consiste de unas 170 proteínas y 5 pequeños RNAs que existen en la célula. Pero bueno, lo que importa es que acá se unió este exón a este exón y tenemos el producto final. Pero si pensamos qué es lo que está pasando en la célula, más o menos es esto, ¿no? O sea, hay unos 25.000 cables y que tienen 200.000 uniones y esta pobre maquinaria tiene que saber exactamente qué es lo que hay que cortar y qué es lo que hay que unir. Y bueno, nosotros estudiamos esto, de dónde viene la especificidad de este proceso, cuál es la maquinaria, los componentes, cómo funcionan. Esto lo venimos estudiando y otros laboratorios también hace unos cuantos años. Bueno, y esto me lleva ahora a la atrofia muscular espinal. Ustedes ya saben mucho sobre esto y ya han hablado otros.
sobre el tema. Sabemos que es la principal causa genética de mortalidad infantil y que lo que se manifiesta como un degeneramiento progresivo de las motoneuronas, y por el momento no existe cura y esperamos que eso va a cambiar muy pronto. Bueno, todo esto creo que ya se cubrió. Sabemos que más o menos 1 en 6.000 nacimientos es la incidencia de esta enfermedad. También que los portadores no tienen síntomas, pero los niños de 2 portadores tienen una probabilidad en 4 de tener esta enfermedad. Y como saben, puede tener severidad variable, donde el tipo 1 es la más severa y tipo 4 es la menos severa, que se manifiesta en adultos. En todos estos casos, el problema genético que ocurre es que hay mutaciones en este gen SMN1, o simplemente el gen no está. SMN significa sobrevivencia de motoneuronas 1. Pero hay otro gen muy importante en estos pacientes, SMN2, está presente en todos los pacientes. Es muy parecido al SMN1, pero no es totalmente funcional, y vamos a ver por qué. Pero esa función parcial que provee es fundamental. Y el problema tiene que ver con el mecanismo de splicing, que es parcialmente defectuoso. Bueno, esto acá es un cromosoma, el cromosoma 5. Recuerden que en cada célula hay 2 copias de cromosoma 5, uno que viene del padre y uno que viene de la madre. En esta zona del cromosoma 5, que se llama Q13, están todos estos genes. Y la estructura es, hay una especie de duplicación inversa, o sea, esta flecha indica que todos estos genes están presentes en copias aquí, apuntando en la dirección opuesta. Entonces, normalmente acá está SMN1, acá está SMN2, y estos otros genes no tienen nada que ver, pero también son parecidos a las copias del otro lado. Estas estructuras no ocurren muy frecuentemente en los cromosomas, en este caso se ven solamente en el hombre y en el mono, pero por ejemplo en otros mamíferos no. Y cuando tenemos esta estructura con una duplicación invertida, es inestable. Entonces cuando las células se dividen y se tiene que replicar todo el ADN, pueden cometerse errores, de manera que en muchos pacientes lo que uno ve es que en lugar de tener un SMN1 y un SMN2, hay 2 SMN2, o sea, este gen se convirtió en este, y quedan 2 copias. Pero además puede haber, en lugar de duplicación, puede haber triplicación o cuadruplicación. Entonces en este cromosoma puede haber 3 o 4 copias de SMN2, pero no SMN1. Creo que esto es lo más común que ocurre en AME, pero lo que indica, aquí también hay otras, no sé si lo pueden ver, pero son ejemplos de mutaciones que ocurren en este gen, que también pueden causar AME. O sea, este gen está presente, pero en la SMN1 quizá no se convirtió en SMN2, pero tiene un cambio, uno de estos cambios que están indicados acá, que también inactivan la proteína de alguna manera. O sea, diferentes pacientes pueden tener diferentes tipos de mutaciones en este gen, o simplemente no tener el gen porque se convirtió totalmente en SMN2. Bueno. ¿Qué pasa con el splicing? ¿En qué difiere el splicing de SMN1 y el de SMN2? Acá están los genes, son muy parecidos, pero mientras que cuando se hace el splicing tiene todos los exones presentes, en este caso la mayoría del RNA mensajero después de splicing se salteó el exón 7. Acá volvemos a ver esto. Estoy mostrando solamente los 3 últimos exones y los 2 últimos intrones de cada gen. Y en este exón, el exón 7 de SMN1, es donde está la instrucción que significa parar, el que le dice al ribosoma que pare aquí, uno de esos codones que indican eso. Y en este caso el splicing es eficiente, entonces se genera la proteína que se lee las instrucciones hasta aquí, y esta es la proteína normal. Si vamos a SMN2, la mayoría del RNA cuando hace el splicing se saltea el exón 7, y por lo tanto cuando se viene traduciendo
esto ya no está y para en la siguiente, el siguiente triplete que aparece por ahí que dice parar aquí, que ahora está en el exón 8. Y entonces esta proteína que resulta es diferente, se llama SMN delta 7, o sea, la última parte es diferente en secuencia de esta. Y el problema con esta proteína es que se degrada muy rápidamente. Ahora, una parte del RNA que proviene de este gen todavía incluye el exón 7, porque cuando se prende un gen se generan muchas copias del mensajero. La mayoría se saltean el exón 7, pero una parte de ellas todavía mantienen el exón 7. Y ahora fíjense en esto, el único cambio que ocurre en un exón entre SM1 y SMN2 es este: en lugar de una C hay una T en la posición 6 del exón 7. Pero, yo les mostré la tabla que no se van a acordar, pero TTC y TTT son sinónimos, los dos codifican el mismo aminoácido, fenilalanina. O sea que esta proporción de los mensajeros de SMN2 que contienen el exón 7 también producen esta proteína que es totalmente funcional y de tamaño completo, pero en cantidad reducida, porque la mayor parte del producto de este gen termina acá. Y todos los pacientes tienen por lo menos una o dos copias de SMN2, en algunos casos más. Cuanto más copias tienen, menor ¿cómo se dice? La severidad de la enfermedad, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos hacer es hacer que las células incorporen este exón 7 en forma más eficiente. Entonces, a pesar de solo tener SMN2, se puede generar mayor cantidad de SMN en todas las células. Y el asunto es cómo lograr eso. Ahora les voy a explicar qué son estas moléculas antisense o antisentido. Les recuerdo que el ADN tiene estas dos cadenas por ejemplo, para cada A que hay de un lado tiene que haber una T del otro, si es ADN, si hay una G hay una C y viceversa. Llegamos a la transcripción, hacemos el mRNA mensajero, tiene la información equivalente a una de estas cadenas. Cuando se dividen las células se tiene que replicar el DNA, las células se separan, las cadenas se separan y de cada cadena se genera una copia de la otra. O sea, la célula, este tipo de interacción es tal que se forman de manera muy específica. Entonces, una molécula antisentido es simplemente un compuesto sintético que fabricamos que contiene las mismas bases que están presentes en ADN o en ARN, pero es cortita, en este caso son 15 bases. Según la secuencia que pongamos en este compuesto, esto significa antisense oligonucleotide, pero llamémosle molécula antisentido, elegimos la secuencia aquí de manera que encuentra la secuencia complementaria en este mensajero. Otro mensajero no va a tener la misma secuencia, o el mensajero en realidad es largo, otra parte del mismo mensajero tampoco tiene la misma secuencia. Elegimos una secuencia que llegue exactamente a este lugar y que esté presente solamente en ese mensajero. Bueno, nosotros estudiamos por varios años por qué el cambio de C a T o de C a U en el exón 7 causa que se saltee el exón 7, y entendemos eso bastante bien. Hay proteínas que tienen que ver con splicing que normalmente se pegarían ahí y ahora no se pegan, y por eso este exón, la maquinaria de splicing no lo encuentra. Pero hay otras moléculas que se pegan en otros sitios que tienden a esconder el exón también. O sea, debe haber muchas de estos activadores y estos se llaman represores. Lo que vemos en este caso, de cualquier manera, es que el exón 7 mayormente se saltea. Sintetizamos un compuesto antisense que llega exactamente acá, en la secuencia complementaria, de manera que este represor tampoco se puede unir ahora. Entonces, a pesar de que el activador no se une, pero el represor tampoco, entonces la maquinaria de splicing encuentra este exón en forma más eficiente. Esa es la idea. Y este es el investigador en mi grupo que ha hecho la mayoría de los trabajos, se llama Yimen Hua, es originalmente de la China, y colaboramos con ISIS Pharmaceuticals, que está en California. Esto no le den mayor importancia, es la estructura química de los compuestos antisense que usamos.
Y bueno, la cuestión es que esta molécula se llama ISIS-SMN-RX, tiene este aspecto, o sea, en el modelo molecular. Se pega a un sitio que está justo después del exón 7, entre la posición 10, contando a partir de acá, donde empieza el intrón, hasta la posición 27, o sea, tiene 18 bloques. Y la secuencia esta le permite que se una aquí y en ninguna otra parte de ningún mensajero, de ningún gen en el genoma humano, o sea, es sumamente específico. Si ponemos esta en las células, va a encontrar este sitio y unirse solamente ahí. Bueno, ¿cómo se lleva esto a la clínica? ¿Cómo se desarrolla un fármaco de este tipo? Hay varias etapas en descubrir un fármaco así, desarrollarlo para que se pueda usar en la clínica. Nosotros estamos a cargo de el desarrollo preclínico y, perdón, o sea, no es necesario ir sobre todos estos pasos, pero después de demostrar que funciona, digamos, en células en cultivo, en animales, antes de que se le pueda inyectar a un paciente, hay que probarlo en por lo menos 2 especies de modelos animales. Una fue el ratón, y les voy a mostrar algunos datos, pero también hubo que hacerlo en monos. Los monos tienen la duplicación, pero en realidad ellos tienen 2 copias de SMN1, no tienen SMN2, o sea, no tienen un problema de splicing, y, o sea, como no hay nada que está funcionando mal, no hay nada que corregir tampoco. Pero igual es importante inyectar estos fármacos para entender cuánto duran en el cuerpo de un animal que se parece más a nosotros, y dónde se inyecta, cuánto dura, cómo se distribuye en el cuerpo, y asegurarse de que no tenga ninguna toxicidad en las dosis que se piensan usar en la clínica. Todo esto se hizo y eso permite solicitar a la Food and Drug Administration para que esto se pueda testear como un fármaco en investigación clínica. O sea, la FDA aprobó eso, y por lo tanto los estudios de fase 1 ya comenzaron ya hace un año, y Sandy va a hablar más de eso. Yo quiero mostrarles los experimentos que se hicieron en ratón para que vean la eficacia de los compuestos, por lo menos en los modelos de ratón. Bueno, el ratón tiene un solo gen que equivale a SMN1. Si hay técnicas para eliminar un gen en un ratón, pero si eliminamos las 2 copias paterna y materna de SMN1 en el ratón, no puede vivir, o sea, es un gen fundamental. Pero también se pueden agregar al ratón transgenes, o sea, una o varias copias del gen humano de SMN2. Entonces, este es un ratón que tiene su propio gen y es normal. Este carece del gen de ratón, pero tiene 2 copias del gen SMN2 humano. Y vamos a ver si esto funciona. Ahí. Bueno, como ven, estos son ratones muy jovencitos, hace unos días nada más, y este no puede levantarse, o sea, tiene varios problemas. O sea, es un modelo de AME que algunos dicen que es tipo 0, o sea, es muy, muy severo, o sea, solamente sobreviven unos pocos días estos ratones. Además, la gestación en el ratón solamente demora 20 días o 21 días, es bastante diferente a lo que es en el ser humano. Pero de todos modos, estos son modelos muy útiles para ver si estos fármacos funcionan de la manera que uno quiere, y además tienen el gen humano de SMN2. O sea que podemos testear el mismo fármaco que se usaría en la clínica. Esto muestra lo que es una motoneurona, o sea, acá está el citoplasma y el núcleo de una motoneurona que están aquí en esta parte de la columna, ¿cómo se dice? El asta anterior, sí, no sé traducir estos términos. Yo me fui de Uruguay después de secundaria, entonces me falta toda esta terminología. Bueno, pero estas motoneuronas tienen axones que terminan inervando las fibras musculares, y, o sea, estos pueden ser larguísimos, pueden tener 1 metro de largos, y estas fibras son las del dedo gordo del pie, por ejemplo. Pero recuerden que el splicing ocurre aquí en el núcleo de la célula, o sea, de alguna manera tenemos que llegar al núcleo de las células que están aquí. Y existe algo que se llama la barrera hematoencefálica,
Entonces, si simplemente inyectamos el compuesto, de este tipo de compuesto, digamos, sobre la piel o en una vena, una arteria, no llega, no puede cruzar la barrera. Entonces, de alguna manera hay que llegar ahí directamente. Todo esto está rodeado de líquido cefalorraquídeo, entonces eso es lo que se intenta hacer, es inyectar directamente expulsión lumbar, en el caso de un paciente. En el caso de un ratón es un poco distinto porque son muy chiquitos, pero el líquido cefalorraquídeo rodea tanto de la columna como el cerebro. Entonces aquí hay estos espacios, se llama el ventrículo, se puede inyectar a través del cráneo en el ratón, y si lo ponemos ahí circula por el líquido, por la columna, entonces va a llegar también a esta zona. Y eso es lo que logramos demostrar que sucede en el ratón. Entonces, en el ratón se pueden hacer muchas cosas, se puede ver cómo si se corrigen los defectos, pero también se pueden obtener tejidos, aislar el RNA mensajero y analizarlo. Eso es lo que se hace aquí. Es un tipo de ensayo que se llama RT-PCR. Lo que importa es que acá hay 3 ratones, recibieron una cierta cantidad del compuesto un día después de nacer. Al 7º día hubo que sacrificarlos y obtener el tejido de la espina dorsal. En estos 3 ratones estamos analizando, y esta banda que se ve aquí corresponde a inclusión del exón 7, y la que está abajo es cuando se saltea el exón 7. Y estos son los porcentajes de inclusión del exón 7. Y esto es un control donde no ponemos el compuesto, o ponemos un compuesto que no tiene la misma especificidad. Y en ese caso solamente se ve un poco de inclusión de exón 7, digamos un 15% más o menos, pero acá lo subimos a más del 80%. Y este es otro tipo de ensayo donde se puede medir la proteína de SMN que está presente en los tejidos en la columna, en la espina dorsal. Y hay un poco que proviene de este mensajero, pero sube por lo menos 4 veces cuando hacemos el tratamiento con el compuesto. O sea, con estos resultados estamos muy contentos y podemos ver qué es lo que pasa con los ratones. Esto se llama una curva de sobrevivencia. Los ratones, como es una forma tan severa de la enfermedad, lo que mostramos acá cuando empieza el experimento, están todos vivos, pero acá murieron algunos ratones, y un poco después otros más, y acá son la cantidad de días. O sea, antes de 15 días ya no queda ninguno, y digamos la mitad como promedio de sobrevivencia son 10 días. Por eso esto se llama más bien AME tipo 0 en el ratón, es sumamente severa esta forma. Pero con el tratamiento que hicimos con el compuesto, se inyectó en el cráneo, o sea en la región donde hay líquido cefalorraquídeo, hay un aumento de sobrevivencia del 70%, ahora bueno, algunos sobreviven, no mucho, pero o sea, va de 10 días medio a 17. Y se hicieron con muchos ratones, o sea, la estadística es muy sólida. En base a este tipo de estudios es que se justificó más lo que se hizo en monos y se justificó los estudios clínicos. Esto explica un poco cómo se hace la inyección en el paciente, que es mucho más grande que el ratón. Se puede ir más directamente. La idea es inyectar aquí por punción lumbar, debajo de la espina dorsal, entre las vértebras lumbares 3 y 4. Se inyecta el compuesto así como se está haciendo en este momento. Esto explica cómo es el estatus de los estudios clínicos, pero Sandy va a hablar con mucho más autoridad. Yo no tengo nada que ver con estos estudios, pero en noviembre, en realidad del año pasado, ya comenzaron los de fase 1, que es para ver si son, ¿cómo se dice? Seguridad, ¿no? Para asegurarse de que no, antes que nada no hay que causar daño, y qué tipo de dosis son seguras. En el hombre está basado un poco en extrapolar de lo que se vio en ratón y en mono. Se comenzó con una sola inyección por punción lumbar, pero se probaron 4 dosis diferentes en grupos de 6 pacientes cada una.
acá explica un poco qué tipo de pacientes. Creo que Sandy va a tener mucho más para decir que yo sobre esto, y está hecho en 4 centros, incluyendo donde trabaja ella en Salt Lake City. Además, estos estudios clínicos son carísimos, pero por suerte Biogen IDEC, que tienen los recursos suficientes, está en sociedad ahora con ISIS para cubrir todos esos costos. Además, esta semana ya se anunció que empieza la segunda parte, que se llama fase 1B, 2A, donde ya cada paciente recibe más de una dosis. Y ahora, si tengo un par de minutos, les muestro los resultados. Nosotros seguimos estudiando todo esto en ratones, porque queremos entender bien cómo funciona, qué podemos aprender sobre la enfermedad. Por ejemplo, hay que dar dosis repetidas y es mejor seguramente darlo lo más temprano posible, pero ¿qué pasa si uno lo hace más tarde? Otra cosa importante es que estos genes están presentes en todas las células, no solamente en la motoneurona. Por algún motivo son las motoneuronas las que no sobreviven, las que son más vulnerables a la carencia de SMN. Pero nadie sabe por qué. Y es posible que el músculo u otros tejidos también precisen o puedan beneficiarse con un aumento en la cantidad de la proteína. Y en estos experimentos que fueron hechos en ratón, lo que hicimos fue inyectar el mismo compuesto en la piel, ¿no? O sea, queda fuera, en su mayor parte queda fuera del sistema nervioso, pero no totalmente, porque hay diferencias entre el ratón y el hombre, y estos ratones son recién nacidos y la barrera hematoencefálica no se forma enseguida. Pero de todos modos, cuando inyectamos este compuesto en forma subcutánea, un día, y al primer día y al tercer día después que nacieron los ratones, este es el control donde en 17 días la mitad ya se murieron, pero acá estamos dando dosis diferentes. A la dosis más alta tenemos ratones que sobrevivieron 2 años ya, no muchos, pero por ejemplo la mitad todavía están presentes en casi 300 días. Eso es un resultado mucho más impactante, ¿no? Y además, si combinamos este tratamiento con el tratamiento donde lo ponemos directamente en el sistema nervioso, es todavía mejor. Esto no era algo muy esperado y estamos investigando para entender bien qué es lo que está pasando. Acá, otra cosa importante, por ejemplo, es ver si podemos mantener el número de motoneuronas. Esto es una forma de contarlas en secciones de la espina dorsal. Y acá estos son ratones sanos, tienen un cierto número de motoneuronas, pero los ratones con AME tipo 0 o tipo 1 tienen la mitad. Si las medimos en esta parte, en la región lumbar, 9 días después de que nacieron. Pero cuando hacemos ese tratamiento con el compuesto en forma subcutánea, en el día 1 y 3, para el día 9 mantenemos el número normal de motoneuronas. O sea, es una observación importante y muy interesante. Esto creo que también les va a resultar de interés. Ustedes vieron que los ratones con este tipo de AME no se pueden mover, no se pueden levantar. Después del tratamiento, acá lo que les voy a mostrar son ratones que ya tienen 3 meses. Este es un ratón normal, tienen cola más larga. A los 3 meses, una de las cosas que pasa es que pierden la cola. No creo que sea algo para preocuparse en el caso de los pacientes. Pero lo que vamos a hacer acá es, si esto me funciona, si el video funciona, rotamos esto en direcciones opuestas. Se precisa mucha coordinación y fuerza para hacer esto, ¿no? A ver si tengo bueno, acá está un poco trancado el video, pero bueno, ahí va. Ahí se cayó el control, pero bueno, a veces pasa. Este que tiene 3 meses y recibió inyecciones subcutáneas en día 1 y día 3, como ven está aguantando muy bien. Ahí cambia la dirección, se da vuelta, hace todo lo posible por quedarse. A veces se caen, pero bueno, se está mostrando a uno que le fue muy bien en esta prueba, pero realmente tiene que tener mucha fuerza y coordinación además para poder hacer esto. Ahí terminó. Acá hay otra prueba que es interesante. Si uno agarra ratones machos de jaulas diferentes y los pone juntos, como machos que son, se pelean. Dicen, esta jaula es mía, salí de acá. Y tenemos 2 ratones de cola larga que son los controles y los de cola corta son nuevamente de 3 meses de edad que recibieron inyecciones subcutáneas. Si no les hubiéramos dado la inyección, no duraba más de 10 días. A ver qué pasa.
acá se van a pelear un poco. Como puede ver, se defienden perfectamente. O sea que no solamente tienen fuerza y coordinación, pero además son valientes. Sí. Bueno, y con esto termino. O sea, gente del laboratorio, especialmente Yemen Hua, que hizo muchos de esos experimentos, y otro postdoc que es neurólogo también de Japón, Ken Sahashi. Esta gente que trabajó antes conmigo, y estos Luca, que era italiano, y Michelle, que era americana, fueron los primeros que hicieron trabajo sobre AME en mi laboratorio. Y todo esto fue hecho en colaboración muy productiva con ISIS, y esta gente de ISIS, Frank Bennett, Frank Rigo, Jim Hung, y estas agencias dieron los fondos a lo largo de los últimos 10 años para poder hacer estos experimentos. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, estoy a las órdenes.